se divide en dos tipologías de personas, ¿no? Unas que son facilitadores y otras que son complicadores, ¿eh? Y bueno, el contexto en el que teníamos esa conversación era el contexto de que, bueno, teníamos unos cuantos problemas entre manos y entonces recurríamos a unas personas y a otras y te sorprendía ver cómo unos, pues por su forma de reaccionar, te lo facilitan todo, lo ponen todo sencillo, vamos adelante, y otros, sin embargo, todo lo complican, ¿no? Hay personas que a cada problema plantean una solución, déjalo de mi cuenta, ¿eh? Y hay otros que a cada solución plantean un problema. Es que no sé qué, es que no se puede, es que, oye, qué curioso, ¿no? Es que parece que existen como dos tipologías, ¿no? La de los facilitadores y la de los complicadores. Bueno, me llamó la atención esa reflexión y dije, esto merece la pena, ¿no? Darle una vuelta, porque es cierto, ¿eh? Quizás sea simplificar el mundo, pero es verdad, ¿eh? Que, bueno, pues, al final nos dividimos en habrá sus matices, pero fundamentalmente tomamos una opción u otra. Los hay que a cada problema plantean una solución y los hay que a cada solución plantean un problema. Entonces, ¿tú en qué lado estás? ¿Tú eres de los facilitadores o tú eres de los complicadores? ¿Eh? Los hay que enseguida dicen, déjalo de mi cuenta, déjalo, eso ya te lo soluciono yo. No, y te quedas impresionado en el cómo se... Y los hay que, no lo veo, Dios, es imposible, ¿eh? Te olvidas de la ley de Murphy, ¿no? Si algo malo puede pasar, va a pasar. O sea, son de los que siempre lo van a ver así, ¿no? Es algo muy notorio. Son dos perfiles muy diferentes, ¿no? Y además suele ser como muy previsible, ¿eh? Lo que pueda ocurrir cuando tú planteas una cuestión, un problema, ante esos dos perfiles de personas, ¿no? Unos de ellos tendrán una acogida realista, optimista, serena, práctica, ¿eh? Y otros tendrán una acogida, ellos dirán que realista, ¿sí? Pero pesimista, agobiada, cuestionadora. Entonces, claro, ¿qué factores contribuyen, ¿no?, para que uno se inscriba en el club de los facilitadores y otro se inscriba en el club de los complicadores? ¿Qué pasa? ¿Que estamos inscritos en un club o en otro ya por el ADN o qué? O sea, con el que nacemos. O sea, eso está inscrito. ¿Por qué? ¿En qué momento se inscribe uno en un club de facilitadores o en el club de los complicadores? Pues obviamente achacar eso, ¿no?, a algo que no pase por nuestra responsabilidad personal es muy cómodo, es muy cómodo. Y claro que hay factores que determinan esto, hay factores que lo determinan, y yo especialmente voy a desarrollar 6, ¿no? 6 factores que determinan si tú al final estás en el club de los facilitadores o en el de los complicadores, ¿eh? El primero claramente es el de la confianza en Dios. Es un tema clave, de fondo, que termina por determinar hacia qué lado te inclinas. El hecho de que tú confíes en Dios, que tú confíes en su poder, que tú confíes en su providencia en esta vida, que Dios tiene una providencia, que Dios nos quiere, que está presente en la vida, que no nos ha dejado solos de la mano, que camina junto a nosotros. Claro, eso obviamente es un tema de fondo que va a determinar mucho el que tú estés en el club de los facilitadores o en el club de los complicadores. Quien crea, ¿no?, en ese Dios providente que nos acompaña, etcétera, pues va a tender a ser facilitador. Quien, sin embargo, no tenga esa conciencia de la presencia de Dios que camina junto a nosotros, que nos ilumina, etcétera, va a tender a ser del club de los complicadores. Claro. Es una cuestión de fondo. Yo no estoy solo en la vida. No estoy solo, ¿eh?
Estoy aquí porque Dios me ha puesto aquí, ¿eh? Y si Dios me ha puesto aquí, bueno, pues los retos que se me planteen en la vida ya me va a ir dando la gracia para ver cómo los abordo. Dios no nos pide nunca nada por encima de nuestras fuerzas, ¿no? O sea, ese factor de confianza en Dios es clave para terminar, para ir determinando, ¿no? Pues nuestra forma de ser, facilitadora o complicadora. El segundo factor es el de tener una visión, ¿no? Una visión comunitaria en el que uno cree en el bien común y lo espera. De lo contrario, uno se encierra en su burbuja. Entonces, o sea, tener una visión, ¿no?, comunitaria o una visión individualista. Esto también es un factor muy importante. Si uno tiene una visión comunitaria, si ha sido educado, ¿no?, en esa visión comunitaria, pues hombre, yo creo en el bien común y por lo tanto hay un problema, venga, allá que voy para él, porque es que en el fondo esto va a revertir en bien de todo el mundo. Un problema abordado, un problema bien encauzado, un problema solucionado, es para el bien de todo el mundo, ¿eh? El bien del otro es el bien mío, mi bien es el bien del otro, o sea, existe un bien común, ¿eh? Me habéis escuchado muchas veces que uno de los timos que nos ha metido esta cultura es haber cambiado la palabra bien común por interés general. Es que el interés general, bueno, perdone usted, lo de interés general, ¿qué es? ¿Del 51% por encima del 49%? ¿O cómo es eso? No sé si sabéis eso que dice que en una ocasión estaban hablando del interés general y entonces Cantinflas preguntó, ¿el interés de cuál general? Entonces, bueno, a ver, lo del interés general es una expresión que no conjuga con la tradición cristiana. Nosotros creemos en el bien común, es decir, que hay un bien que es bueno para todo el mundo. No solo para una mayoría, no. El bien, si es bien, y por lo tanto está sustentado en la verdad y en la justicia, es para todos. Lo que es bueno para ti es bueno para el otro, si es un bien verdadero de justicia. Y lo que es un bien para el otro es un bien para ti también, ¿no? Por eso quien cree en el bien común, y lo espera y lo busca, pues claro, pues obviamente tiende a ser facilitador, no complicador. Ahora, quien vive aislado en su burbuja y yo mime conmigo y no te metas porque si te complicas la vida yo no quiero saber nada, y claro, tenderá a ser complicador, claro, ¿no? Porque dimite de su vocación social. Tercer factor, es un factor pues también muy importante, que es el de la confianza en el prójimo, la confianza en los demás. A veces tenemos una falsa concepción de la confianza en Dios, ¿no? Yo es que solo me fío de Dios, yo no me fío de nadie más, ¿no? Mira, Jesús es el único que no falla, todos los demás te fallan, ¿no? Yo solo confío en Dios. A mí mi fe me lleva a confiar en Dios y a desconfiar de los demás. Pues no, señor, esa es una deformación, una deformación de un principio religioso, que es el de la confianza en Dios. Una manipulación del concepto, una manipulación que te lleva a algo que no tiene nada que ver. Bueno, pues ayudar a que los demás crezcan confiando en ellos es muy importante, ¿no? No partir del supuesto de que con esa gente no hay nada que hacer. Si yo parto del supuesto de que, mira, con esta gente no hay nada que hacer, pues entonces difícilmente yo voy a ser facilitador, seré un complicador. Seré un complicador porque me cuesta, obviamente, confiar en ellos. A veces nos escudamos en la prudencia para optar por por no fiarte de los demás. Una cosa es tener un juicio de prudencia que busque una seguridad, y otra cosa es ser un segurola. Ser un segurola que lo que no quiero es arriesgarme con nada. Y mira, cuando se ama a las personas supone un cierto riesgo con ellas, porque uno
Al confiar en los demás, te arriesgas, claro que te arriesgas ya, pero es que gracias a ese riesgo que corro, pues bueno, pues estoy también apostando porque las cosas pues puedan crecer, puedan mejorar. ¿Eh? Entonces, esto es una cuestión clave. La confianza, tercer factor, la confianza en el prójimo. Bastante determinante de que caigas en el club de los facilitadores o de los complicadores. El cuarto factor es el principio de la sencillez frente a la tendencia complicada. A ver, Dios es sencillo y la realidad es sencilla, que decía San Irineo. Dios es sencillo. El pecado es el que nos ha hecho complicados. Si Dios es sencillo, la realidad es sencilla. Entonces, si uno tiende a ser sencillo, eso le inclina hacia el club de los facilitadores. Si uno tiende a ser complicado, va al club contrario. Ya está, lógicamente se está determinando. En la vida espiritual, cuanto más avanzamos y más nos acercamos a Dios, las cosas son más sencillas, se simplifican. Yo estoy seguro que ahora mismo, ¿no? Pues habrá muchos ancianos que estén escuchando este programa y puedan dar testimonio y decir, mira, yo en la vida, en que según voy avanzando, ya me voy, pues mira, uno se va desprendiendo de más cosas y al final solo Dios, ¿no? Al final de la vida, mira cuántas cosas nos hemos complicado, cuántos líos, y al final solamente queda lo que vale para Dios. Al final todo es más sencillo, todo es más sencillo. Entonces, bueno, pues desde esa perspectiva, aquí hay un factor importante, que es cultivar la sencillez de nuestro corazón, examinándolo con tendencias que tenemos complicadas, enrevesadas, de darle vuelta a todo, bueno, cuidar la sencillez del corazón. Para eso también hay ciertas espiritualidades que ayudan mucho, como la de la infancia espiritual de Teresita de Lisieux, la devoción al Sagrado Corazón, los actos de confianza en el corazón de Cristo. Cultivar la sencillez de corazón. Dios es sencillo, la realidad es sencilla, nosotros estamos llamados a la sencillez, y eso obviamente nos va a posibilitar, ¿no?, pues ser facilitadores y no complicadores, ¿no? Quinto factor, un factor también muy clave, que es, examinar y purificar la rectitud de intención de nuestra vida. Porque a veces, en el fondo, detrás de ese ser un complicador, uno que tiende a verlo todo complicado, claro, pues se esconden otras cosas que hay que saber identificarlas, desenmascararlas, purificarlas, iluminarlas. Entonces, por ejemplo, si uno tiene un desinterés, si no amas, pues obviamente tú no serás facilitador, serás complicador, porque claro, si tienes desinterés, no quiero meterme en líos. Pues ya está, tenderás al escaqueo y al escaqueo, ¿no? Porque el amor te implica. También, al mismo tiempo puede ocurrir, ¿no?, que también existan filias y fobias. Si en tu corazón hay filias y fobias, si es muy determinante, ¿no?, en tu vida que a una persona pues te entra por el ojo derecho o te entra por el ojo izquierdo, si eso es algo que determina mucho tu manera de actuar, pues obviamente eso te hará que, bueno, con el que aparentemente me llevo bien, soy facilitador. Con el que me llevo mal, pues con él soy complicador, ¿no? Al final, cuando uno actúa de esta manera, al final termina por ser no facilitador, sino complicador. Porque incluso con el que me llevo bien, al final surgen problemas, y si al final lo que me mueve es la filia y la fobia, pues me voy a inclinar claramente hacia el bando de los complicadores y no de los facilitadores. Lo mismo pasa cuando uno tiene, ¿no?, en el seno de su corazón celos, y no ha sido capaz de
identificarlos blanco sobre negro, negro sobre blanco, poniendo llamando las cosas por su nombre, diciendo, oye, que tengo celos. A ver, que entonces con ese tipo de reacciones, ¿no? que son como una especie de piedra metida dentro del zapato, pues uno no puede caminar bien mientras que no purifique sus celos, sus complejos, sus cosas. Si uno tiene celos, va a ser complicador, no va a ser facilitador. También a veces tenemos prejuicios, prejuicios hacia una persona. Mientras que uno tenga prejuicios, ya te digo yo en qué club va a estar. Va a estar en el club de los complicadores, no el de los facilitadores, porque esos prejuicios van a estar condicionándolo todo, ¿no? Incluso, fijaros bien, a veces lo que tenemos es como una proyección de nuestros miedos y fracasos. En tu vida pues ha habido cosas que tú las has percibido como fracasos, que entonces te han generado miedos, y entonces tú hablas y actúas desde esas heridas que no has curado, ¿no? Y entonces tú tiendes a ser complicador, no facilitador. Porque todo lo ves desde una experiencia en la que no has superado, ¿no? Una herida que se generó en tu vida y todo lo ves así. Estás en todas las pegas que estás poniendo, estás proyectando tus malas experiencias, ¿no? Y entonces, bueno, es decir, que este quinto factor al que me refiero, que la necesidad de examinar y purificar la rectitud de intención, tu punto de partida, es muy importante, porque si en mi vida hay desinterés, filias, fobias, celos, prejuicios, miedos, heridas, bueno, pues esto obviamente me va a condicionar, me va a condicionar. Bueno, y por último, ¿no? El sexto factor, que en el fondo ya lo hemos dicho anteriormente, ¿no? Que se resume en todos los anteriores, ¿no? A ver, el primero es el amor a Dios y al mismo tiempo es el amor al prójimo. Trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti. Es la regla de oro de la vida, el que tengamos esto perfectamente asumido, ¿no? Trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti. El mandamiento del amor al prójimo. Ama al prójimo como a ti mismo, o más todavía. Amaos unos a otros como yo os he amado, que es bastante más todavía, ¿no? De amar al prójimo como a ti mismo, todavía es más. Amaos unos a otros como yo os he amado. Bien, estos 6, ¿no? Son los factores determinantes para que en esta vida terminemos, ¿no? Pues estando en ese club de los facilitadores o en el de los complicadores. Que el Señor nos dé la gracia, ¿no? De contribuir al bien común, de participar, de salir al encuentro de los demás en esa prontitud al servicio. Es maravillosa cuando te encuentras a personas que te dicen, déjalo de mi cuenta, ya me encargo yo de eso. Vamos, es algo maravilloso, ¿no? Esa prontitud a contribuir, a facilitar, que Dios nos dé esa gracia de la prontitud en el servicio. Bueno, decíamos que el Papa está viajando en estos momentos en avión